Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase donde vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a empezar el tema de circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, se lo puede denominar como el conjunto que está organizado de elementos que su objetivo es transformar, transportar y controlar la energía eléctrica. Es donde el circuito eléctrico es por donde circula la corriente eléctrica y debe estar armado o debe estar diseñado o construido con materiales capaces de soportar los diferentes efectos que hace la corriente eléctrica cuando circula por ellos, y aparte que sean elementos conductores y que sirvan para cumplir el objetivo del circuito. De esa manera funcionará correctamente. Un circuito eléctrico, como ya les dije, es un conjunto de elementos, es decir, que por ende tiene componentes, los cuales vamos a ver ahora. El primer componente que tenemos que conocer es que todo circuito eléctrico tiene una fuente, que es de donde sale la energía eléctrica, la que recorre el circuito. Por ejemplo, uno de los ejemplos puede ser una pila, ¿no? Más básico de todos. Un circuito eléctrico también tiene un elemento de consumo, y transformación. Por ejemplo, una lámpara. ¿Estamos hasta ahí? Un tercer elemento que tienen los circuitos eléctricos para poder funcionar correctamente son los conductores, lo que nosotros normalmente llamamos cables. Cuando los circuitos eléctricos son muy grandes, manejan mucha tensión, utilizan barras también, siempre que sean conductoras y estén en condiciones seguras para el usuario. Y por último, un elemento que puede o no estar en un circuito eléctrico es lo que nosotros llamamos elementos de control. Por ejemplo, un interruptor, o lo que llamamos llave normalmente. Estos tres primeros elementos sí o sí deben estar en el circuito, y este último puede o no estar para que el circuito funcione de esta manera. Siempre va a tener una sola fuente. Los elementos de consumo y transformación pueden ser varios. Los conductores también, dependiendo de la cantidad de elementos a conectar, pero siempre más de uno. Yo necesito siempre dos conductores, un positivo y un negativo, una fase y un neutro, donde la corriente vaya por uno y vuelva por el otro. Acuérdense que la corriente eléctrica sale de la fuente, recorre el circuito y vuelve a la misma, entrega la energía a todos los elementos y vuelve a la misma. El elemento de transformación, como dice su nombre, es el que va a transformar esa energía eléctrica que recibe en otro tipo de energía útil, como puede ser, en el caso de la lámpara, la luz. Los conductores llevan esa energía eléctrica y el elemento de control es el que maneja ese flujo de corriente eléctrica dentro del circuito y permite lo que hablábamos recién, lo de transportar, controlar y transformar esa energía. Transportar, controlar, transformar la energía eléctrica que está dentro de la fuente. Estos son los cuatro elementos básicos que tiene o componentes que tiene un circuito eléctrico. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de conexión, los tipos de circuito eléctrico, los cuales son cuatro. El primer circuito, la primera conexión del circuito eléctrico, es el circuito simple. El circuito simple se lo denomina así porque solamente tiene un solo elemento de transformación en el mismo. Ese es el circuito simple.
un solo elemento de transformación, obviamente tiene una fuente, conductores, y en este caso le pusimos un elemento de control. Pero tiene un solo elemento de transformación o consumo dentro del mismo. Luego tenemos el circuito serie. El circuito serie es aquel donde los elementos o los dispositivos dentro del circuito están conectados uno detrás del otro, y la corriente pasa todo en un solo camino o en un solo sentido. Están conectados de esta manera. Así, ahí. Vamos a poner el interruptor acá. Entonces la corriente eléctrica tiene un solo camino para recorrer. Va todo por acá, pega la vuelta y vuelve a la fuente. Por eso lo llamamos circuito serie. Están conectados uno detrás del otro. ¿Qué sucede si yo saco uno de estos elementos, o por ejemplo esta lámpara se quema? El camino de la corriente se corta y el circuito total deja de funcionar. Es decir, prendiendo acá van a estar andando las dos. Cuando yo abro el circuito, las dos se apagan. Si yo cierro acá, pero una de estas dos falta, esta o esta, me interesa cuál, la otra no va a funcionar. Ese es el circuito serie, uno detrás del otro conectados los componentes. Lo otro que tenemos es el circuito paralelo. El circuito paralelo, los elementos están conectados independientemente uno de otro, de esta manera. Entonces acá la corriente llega a un cierto punto y se divide en otra corriente más que pasa por este trabajo. Cuando llega acá, gira por acá y siempre vuelve por el otro lado. Es decir, que la corriente tiene tantos caminos como elementos estén en el circuito. ¿Qué sucede acá si se corta o se quema alguno de estos? Si se corta o se quema alguno de estos, el otro va a seguir funcionando. Es más, vamos a hacer otra cosa en el circuito. Vamos a ponerle un interruptor a cada uno. Entonces, cuando uno esté encendido, el otro puede estar o no encendido o apagado. Así. Cuando uno esté encendido, este va a cerrar, este va a prender, esta va a quedar apagado. Esas son las diferencias entre el circuito serie y el circuito paralelo. Depende cómo están conectados sus elementos y cómo se va a comportar la corriente, la tensión y obviamente la resistencia. Después vamos a ver que no es lo mismo la corriente, la tensión y la resistencia en un circuito serie que en un circuito paralelo. Y por último, tenemos el circuito mixto. ¿De qué se trata el circuito mixto? El circuito mixto es conectar varios circuitos en serie, que están en serie, y conectarlos a su vez en paralelo entre sí y con la fuente. Es decir, de esta manera. Tengo mi fuente acá y voy a tener, por ejemplo, varios circuitos donde tengo conectados en serie un motor y una lámpara, en este caso motor, así. Es una combinación del serie y del paralelo a su vez. ¿Qué sucede en este circuito? En este circuito, si alguno de los artefactos de alguna rama deja de funcionar, las otras siguen funcionando normalmente, similar a lo que es un circuito paralelo. Es decir, si esta lámpara, por ejemplo, se quema, este motor va a dejar de funcionar, pero estos dos van a seguir funcionando. También se le puede poner un elemento de control. Básicamente el circuito mixto es el que se utiliza normalmente en cualquier casa o en cualquier instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque yo en las instalaciones eléctricas voy a tener siempre, por ejemplo, en cualquier habitación tengo el interruptor que me maneja una lámpara. Entonces siempre voy a tener un circuito serie dentro del mismo. Dentro de esta misma habitación, por ejemplo, puedo tener un tomacorriente. Entonces siempre voy a tener
varios circuitos conectados son conectados adentro en serie y a su vez conectados en paralelos entre sí. Es decir, yo entro a una habitación, tengo la luz, que la prendo, el interruptor está conectado en serie con esa lámpara. Entonces básicamente el circuito mixto es el que se utiliza en la mayoría de las instalaciones eléctricas. Vamos a ver ahora algunas otras aplicaciones de los circuitos serie y paralelos, por qué se conectan algunas cosas en serie y algunas cosas en paralelo. Bueno, para que quede un poquito más claro el tema de los circuitos y las conexiones, vamos a ver un poquito que en este simulador algunas cuestiones que yo les decía y les contaba recién con el tema de los tipos de circuito, tipos de conexiones en los circuitos eléctricos. Acá tenemos un circuito paralelo, el cual tiene dos lámparas de 10 watts y en la última rama no hay nada, está abierto el circuito acá. Vamos, yo cierro acá el interruptor y fíjense que las dos lámparas se encienden. Acá abajo obviamente no se enciende nada porque no hay nada. ¿Qué sucede eso en un circuito serie? Bueno, acá tenemos el circuito serie. Vamos a dar un poquito más de zoom. Ya está bastante más adelante. En el circuito serie que tenemos acá sucede algo parecido. Tenemos dos lámparas y el circuito abierto, conectadas en serie, todo. Cuando yo doy acá, las lámparas no se encienden. ¿Por qué? Porque está cortado acá. No hay nada acá. Habría una lámpara o algo que se quemó, se sacó, se desconectó, entonces dejó de funcionar. En el circuito serie, lo que yo les decía, la corriente tiene un solo camino de circulación. En el circuito paralelo, fíjense si se llega a notar ahí, hay como, a ver si logramos hacer un zoom, hay como unas rayitas que indican el camino de la corriente. Cuando llega acá se dividen según la cantidad de ramas que tengan consumo. En esta no hay ningún paso de corriente porque no hay nada acá. Eso porque quede un poquito claro. Ahora vamos a ver algunas características de estos circuitos. Algunas características de los circuitos serie, paralelo, y ahí a partir de ahí sus aplicaciones. Bueno, una de las que ya vimos es esa cuestión de que de la manera que están conectados, si yo desconecto algo en el circuito serie, como tiene un solo camino la corriente, va a dejar de funcionar todo el circuito. En cambio en el paralelo, como les mostré recién, si yo desconecto algo de una de las ramas o de las partes del circuito, el resto sigue funcionando con normalidad. Otra cuestión es cómo se comportan tanto la tensión, la intensidad y la resistencia dentro de este circuito. Si yo cierro acá, van a encenderse las dos lámparas. Estas son dos lámparas de 10 watts. Si yo me apoyo ahí, no sé si va a alcanzar a ver, ahí se ve. Ahí me dice el voltaje que tiene en ese punto, donde yo tengo el mouse, ahí en ese punto rojo, acá, ¿no? Y dice que tiene 9 volts y 714 miliamperes, es decir, no llega a 1 ampere, ¿no? Acá arriba, en la salida, tenemos 9 volts y 1,43 amperes. Tenemos la misma tensión que acá, pero la intensidad de corriente, los amperes o los miliamperes en este caso, son mucho mayores, ¿no? 1,43 amperes. Acá ya se dividió. ¿Por qué? Porque en esta rama entran 714 y sigue la corriente. Fíjese, ahí va con una flechita hasta esta rama donde dobla y encuentra otra lámpara igual que la anterior. Por lo tanto tiene 714 miliamperes. Si yo sumo esas dos intensidades me tiene que dar el total que está acá arriba. La tensión se mantiene, es decir, es igual en este punto, en este punto o en este punto. Entonces, si se quedó claro esa parte. ¿Qué sucede ahora si yo varío la potencia de estas lámparas? Por ejemplo, vamos a poner una lámpara, no sé, de 20 watts acá y una de 10 acá. Vamos a mirar la corriente, fíjense, 214 ha subido. Es decir, hay mayor corriente, la tensión sigue siendo 9 volts. ¿Qué sucedió en las ramas? En esta rama tiene 1,43 amperes y en esta rama tiene 714 miliamperes. Es decir, vuelvo a lo mismo, si sumo estos dos me da el total acá. ¿Pero por qué subió? Porque yo le puse una lámpara de mayor potencia en esta rama. Entonces en esta rama tiene mayor consumo. Acuérdense siempre que todo está relacionado y que mayor potencia necesita o requiere mayor energía, requiere mayor corriente que entregue la fuente. Bien ahí. Eso por un lado en la parte de los circuitos
paralelos. Es decir, en los circuitos paralelos hay que tener en cuenta esto: la intensidad de corriente varía según las cargas o según los elementos de transformación que tengan, la potencia de los mismos. Obviamente también varía su resistencia. Y pero la tensión se mantiene igual como está acá en la fuente. Obviamente que si esto no funciona en paralelo es porque yo requiero mayor energía. Vamos a ver si podemos hacer algún experimento acá. Si yo ahí tengo 9 volts y le entro a bajar la tensión, vamos a ver que la intensidad de la lámpara, fíjense, ahí bajó un montón. ¿Por qué? Porque estas lámparas, esta potencia necesita mayor energía desde acá, desde la batería. Entonces su consumo sigue estando más o menos en 1,21 amperes. Acá sigue estando en 600, o sea, bajó un poco el consumo, no bajó demasiado, 1,81, pero lo que ha bajado es su tensión. Siempre hay una relación entre la tensión y la intensidad que nos da la potencia. Acuérdense que potencia era la multiplicación entre la tensión y la intensidad. Entonces, si yo mantengo esta potencia, pero bajo la tensión, la intensidad seguramente va a mantenerse más o menos en los mismos niveles. Pero la luminosidad, el rendimiento en este caso va a ser mucho menor. Hasta ahí lo que sería el circuito, las características de un circuito paralelo. Estoy aumentando la tensión nuevamente, poniéndolo en 9 voltios como era, y vamos a ver un poquito ahora lo que es el circuito serie y sus características también respecto a la tensión y la intensidad. Bueno, acá tengo el circuito serie que teníamos hoy. Ahora sí, ya tienen las dos lámparas conectadas, no hay nada abierto. Yo cierro acá, se encienden las dos lámparas. Son las dos lámparas de 10 watts. Fíjense que la intensidad de la luminosidad, mejor dicho, la intensidad de luz que tiene es muy poquita. Y vamos a medir un poquito los puntos acá. A ver, acá tengo 9 volts y tengo 488 miliamperes. No llego a medio ampere. Llego a este punto y tengo exactamente lo mismo que acá arriba, ¿no? Porque todavía no pasó por esta resistencia, está en la resistencia, por esta carga o por esta lámpara. Pasa esta lámpara y tengo 488 miliamperes, es decir, lo mismo, pero fíjense qué pasó con la tensión. Acá tenía 9 volts de tensión y acá tenía 450 voltios. 4,5, perdón, la mitad que lo que tengo de este lado, porque ya pasó por una resistencia, entonces la tensión cae. Esto es lo que llamamos la caída de tensión. ¿Se acuerdan? Que a mayor resistencia, menor intensidad y por ende menor tensión. Pero como la intensidad se mantiene, la tensión es la que tiene que bajar en este caso. Seguimos transitando y acá vamos a tener exactamente lo mismo. 4,5 voltios, 4,5 voltios en este punto. La suma de las dos tensiones me da la tensión de la fuente en este caso. La intensidad de corriente en el circuito serie se mantiene constante durante todo el circuito. ¿Qué sucede ahora si variamos una de las lámparas, como hicimos allá? Vamos a poner esta lámpara en 20 watts, como hicimos en la anterior. Fíjense que directamente ya ni siquiera se enciende, pero la corriente pasa, porque esta sí está encendida. Si esta no estaría, no la podemos ver que está encendido, pero por adentro, por el filamento de la lámpara, pasa la corriente eléctrica igual, si no, no estaría encendido acá. Esto nos demuestra eso. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que vamos a tomar las mediciones. 9 voltios siguen siendo 621 miliamperes en la corriente acá. Acá bajó a 2,04 voltios y 621 miliamperes. Este, que es de mayor potencia, lo pone en mayor resistencia, entonces su tensión baja mucho más todavía. Fíjese que está con 2 voltios, entonces no alcanza a prenderse esta lámpara, esta se alcanza a prender muy poquito. Y la suma de esas dos tensiones, ¿no?, me tiene que estar dando la suma total de la tensión que tengo en esta lámpara. ¿Se entiende? Es decir, circuito serie, la tensión va a variar de acuerdo a la carga que está conectada y la intensidad va a ser la misma en todo el circuito. Circuito paralelo es al revés, la que varía es la intensidad de acuerdo a lo que esté conectado en el circuito y lo que
cambias la intensidad, con lo que varía la intensidad, y lo que se queda constante en el circuito paralelo es la tensión. Cualquier duda o pregunta en los comentarios me lo pueden realizar. También algún comentario que quieran dar o alguna anécdota al respecto. Vamos a ver por qué. ¿Para qué ocupamos estas características que tienen? Bueno, como ustedes pudieron ver acá, bajó la tensión. Entonces los circuitos series se utilizan mucho, tanto en electrónica, por ejemplo, para regular la tensión de un circuito. Dos lámparas, ¿no? Dos filamentos de lámpara, una de 20 y una de 10, conectados a 9 volts. ¿Qué sucede ahora si yo levanto esta tensión? Vamos a prenderlo. Fíjense que están prendidas ahí. Vamos a levantar la tensión. Fíjense que la tensión la voy levantando, ¿no? 9.5, 9.7, llegué a 10 volts. Fíjense que la intensidad de esta lámpara va subiendo a medida que voy subiendo la tensión. Vamos a ver las mediciones. Acá ya tengo 11 voltios y acá tengo 2,46 voltios cuando pasó la primera resistencia. Es decir que va subiendo la tensión. La intensidad también 694 miliamperes aquí, y de este lado 694, 694, 694. Es decir, la intensidad se sigue manteniendo. Vamos a ver si llegamos. Ahí llegamos a 12 voltios. 13, 14, 15. Fíjense la intensidad de esta lámpara. Acá se empezó a prender un poquitito, no sé si se alcanza a ver en el video, un poquitito la tensión acá. Fíjense, fíjense otra cosa, miren otra cosa. Acá yo puedo medir la tensión y la intensidad. Acá adentro yo mido la intensidad y la potencia que tengo dentro de la lámpara. Si viene una lámpara de 20 watts conectada a 16 voltios en serie con otra lámpara de 10, mi potencia está bajando a 3 watts. Es decir, esta lámpara tiene 3 watts de potencia. Y esta, que es de 10 watts, está teniendo 10,6. Está dando un poquitito más de lo que puede dar. Vamos a seguir subiendo la tensión. 18 voltios, 19. Explotó la lámpara de 10 watts. Se cortó acá, se apagó esta de 20. Se apagó todo el circuito. ¿Qué sucedió? Esta lámpara está diseñada para soportar como máximo 15 voltios y yo le apliqué 15,63 voltios. Si bien en la fuente había 20, al pasar en el circuito serie, yo medía acá y tenía 15,63. ¿Se entiende, chicos? En la lámpara, en la fuente, ahí tienen el cartel. Esa lámpara resistía 15 voltios y yo le apliqué 15,636 de tensión. ¿Qué significa? Que cuando yo acá en la fuente tenía 20 voltios, pero al conectarlo en serie con otra lámpara, la tensión en este punto era de 15,63. A ver si se entiende. Esta característica del circuito serie es aplicado mucho en electrónica. ¿Por qué? Porque yo logro bajar la tensión y logro conectar algunos artefactos que funcionan a baja tensión en fuentes más grandes. Esta funciona a 15 voltios y yo lo conecté en una fuente de 20 voltios. ¿Se entiende? Le di 5 voltios más como para que pueda funcionar. ¿Dónde se aplica mucho esto? Ya hace muchos años que se utiliza en los foquitos de los árboles de Navidad. Los foquitos de árboles de Navidad no funcionan a 220 cada uno. Si yo conecto un foquito de un árbol de Navidad a 220, seguramente se me quema o se me explota o pasa lo que pasó recién con la lámpara esa de 10 watts. Se utiliza mucho en eso, porque se le baja, se conectan en serie todas las lamparitas del arbolito de Navidad y se le baja la tensión a todos. Hoy en día se utiliza mucho con los LED, con la iluminación LED o con las famosas tiras de LED. Dentro de ellas, dentro de las lámparas de LED, tienen muchos lamparitas LED que yo después las conecto a 220. ¿Cómo puede ser? Es porque tienen diferentes componentes, tienen resistencia y muchos LED conectados en series que me hacen que la tensión baje y que cada punto donde está el LED tenga menor tensión que los 220 voltios. Esa es una de las aplicaciones más grandes. Vamos a mirarla ahora en el simulador, esa aplicación principalmente. Vamos a ver ahora una aplicación
del circuito serie, que yo les decía, en electrónica se utiliza mucho para bajar la tensión. Vieron que en diferentes partes del circuito la tensión iba bajando. Una de las aplicaciones que tiene hace muchos años ya el circuito serie es en los circuitos de las luces de los árboles de Navidad. Las luces de los árboles de Navidad están conectadas en serie una detrás de la otra. Si yo conecto una sola lamparita directamente a 220, seguramente no va a funcionar o va a romperse, directamente quemarse, porque no está diseñada para soportar esa tensión. Todo elemento eléctrico está diseñado para soportar cierta tensión y cierta intensidad de corriente. ¿Qué sucede en el circuito serie? Como vimos, si bien la corriente es constante en todo el circuito, pero no es la misma corriente que si yo instalo los mismos artefactos en paralelo. Ya lo vimos en las dos aplicaciones anteriores, de que la corriente era mucho mayor en un circuito paralelo que en un circuito serie. ¿Por qué? Porque tiene mucha resistencia opuesta en un solo camino. En cambio, en el circuito paralelo la resistencia es como que está por cada una de las ramas, y la suma total me da una intensidad mucho mayor. ¿Se entiende hasta ahí? La resistencia, yo no les comenté, pero bueno, en el circuito serie se suman todas las resistencias de los artefactos que están conectados y dan una resistencia mucho mayor. En cambio, en paralelo, la cuenta que hay que hacer para calcular la resistencia total da un número mucho menor. Entonces, a menor resistencia, mayor va a ser la intensidad de corriente. Si bien, como vuelvo a repetirle, en el circuito paralelo la que se mantiene constante es la tensión, en el circuito serie la que se mantiene constante es la intensidad de corriente. Pero al conectar los artefactos, los mismos artefactos con las mismas potencias en las dos formas, como vimos anteriormente, varía mucho la corriente. Es mucho mayor la corriente en paralelo que en serie. Ahora bien, en el circuito serie dijimos entonces que la corriente es constante, es la misma en todo el circuito, es una corriente baja, pero es la misma en todo el circuito, y a su vez lo que va bajando punto por punto es la tensión. Para ello se utiliza mucho en electrónica, para controlar la tensión y la corriente y conectar así diferentes artefactos y hacerlo funcionar con tensiones mucho mayores a las que podría funcionar. Por ejemplo, el caso de las lámparas de LED o las tiras de LED o toda la iluminación LED que tenemos hoy en día. ¿Cómo están conectados? De esta manera, en serie. Estos son LEDs, este es el símbolo del LED. Y esto es una resistencia eléctrica utilizada mucho en electrónica. Yo les voy a mostrar cómo es. Ella, las habrán visto, son tubitos de ese color, son resistencias. Adentro de ellas tienen dimensionados cierta cantidad de ohm para oponer resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y en electrónica se utiliza mucho para lo que yo les decía recién, regular, de acuerdo a la manera que las conectan, regular la tensión y la intensidad dentro de un circuito. Esta que tengo acá, esta resistencia que está acá, es una resistencia de 500 ohms. Saquemos esta de acá. Vamos a probar esto. 4 LED, una resistencia de 500 conectado a una fuente de 12 volts. Cierro el circuito y fíjense que funciona normalmente. Si mido un poco, acá voy a tener 12 voltios, 8,5 miliamperes, es decir, no llego a 1 ampere, es miliamperes. En este punto siguen siendo 8,5 miliamperes, pero la tensión bajó a 7,97. La tensión en este punto ya bajó a 5,98, en este bajó a 3,99 y en este último punto lo tenemos en 1,99 voltios. La suma de todas esas tensiones me va a dar los 12 voltios. Bien ahí. Bueno, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, quito esta resistencia? ¿No? Cerremos el circuito para que funcione. ¿Qué va a suceder con los LED? No tengo la resistencia de 500 ohms. Acuérdense que la resistencia era uno de los elementos que me permitía a mí la regulación de intensidad y tensión dentro del circuito. Ops, explotó todo. ¿Por qué sucedió esto? Principalmente sucede por esto, lo que yo les mostré hoy. A ver si se alcanza a ver. Vamos a hacer un zoom. En el circuito, al no tener la resistencia, la corriente subió a 1131 amperes.
y esta llave interruptora solamente resiste 15 amperes. Por eso directamente explotó la llave interruptora. ¿Qué sucedió con los LED? Bueno, con los LED sucedió algo parecido. La corriente fue a 1131 amperes y el LED solamente resiste 0,03 amperes. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, una de las aplicaciones de los circuitos series es principalmente eso, poder controlar y regular dentro del circuito tensión e intensidad. ¿Para qué me sirve esto? Para poder hacer funcionar elementos que trabajan con muy poca tensión o muy poca intensidad, como el caso de los LED, con mucha tensión conectada en el mismo. Otra de las aplicaciones de las conexiones en series es, por ejemplo, para aumentar la tensión con pilas, ¿no? Elevar la tensión con pilas. Una pila, como habíamos visto ya y como les pregunté en el diagnóstico y muchos me respondieron que estaba bien, tiene 1,50 voltios, ¿no? Acá tenemos la pila, este es el polo positivo y este acá abajo es el negativo de la pila, y nos da 1,5 voltios. Pero hay artefactos que por ahí funcionan con, por ejemplo, 3 voltios, ¿no? Algunos funcionan con 6 voltios. Si funcionan con 9 voltios no tendremos tanto problema porque tenemos a la batería, que tiene 9 voltios. ¿Tá? Vamos a medir la batería. Vamos a desconectar de acá y vamos a medir la batería. Me da 9 voltios, ¿no? Ahí lo conecté, ahí la batería. Me da 9 voltios la batería. Pero si yo tengo algo que funciona, por ejemplo, con 3 voltios, necesito conectar, usar dos pilas, porque si cada una tiene 1,5, voy a usar dos pilas, ¿no? Dos pilas, 1,5 cada uno, me estaría dando, acá tengo las dos pilas, 3 voltios, pero siempre y cuando depende cómo las conecte. ¿Estamos? Y acá es donde viene la aplicación. Si yo conecto en serie dos pilas, voy a obtener que la tensión que tenga entre las pilas se van a sumar. ¿Se acuerdan que en el circuito serie, si bien la tensión iba variando, si yo sumaba todas las tensiones que tenía dentro del circuito, me iba a dar la tensión total de la fuente? Bueno, con las pilas sucede algo parecido. Si yo conecto las pilas o las baterías inclusive en serie una con la otra, voy a obtener mayor tensión. ¿Cómo hago para conectar en serie? Muy fácil. Ya dijimos que este era el polo positivo, este el negativo, acá está al revés. El polo positivo está acá abajo, el polo negativo está acá arriba. Yo tengo que conectar siempre un polo positivo con uno negativo de la otra batería. Y ahí yo hago una serie. Vamos a poner el medidor. Vamos a desconectarlo de acá. Vamos a desconectarlo con el cocodrilo. Vamos a poner el medidor acá. Vamos a cambiar este medidor. Así. Ahí está. Lo ponemos ahí abajo. Acá tengo polo positivo y acá tengo polo negativo. Arriba están puenteadas, es decir, están conectadas en forma al revés. Fíjense. A ver si puedo ponerlo ahí. Ahí. Fíjense, al conectar polo positivo de esta pila con el polo positivo, con el negativo de esta pila en el voltímetro, me dieron 3 voltios. Arriba están conectados puenteados entre sí. Esto es conexión en serie. Esto es una conexión en serie de dos pilas. Esto se nota muy rápidamente, por ejemplo, en los artefactos que usan pilas, no sé, una radio, un juguete que utiliza pila y que por ahí tiene a veces 4 pilas. Bueno, 4 pilas conectadas en serie una con la otra me va a dar a mí, acá, conectamos acá y conectamos acá, me va a dar a mí 6 voltios. Ahí son 4 pilas conectadas una con otra en serie.
Es decir, polo positivo con polo negativo, polo positivo con polo negativo, polo positivo con polo negativo. Quedan abiertos para conectar o para medir o para poner lo que yo necesite hacer funcionar un polo negativo y un polo positivo. ¿Se entiende? Si yo las conecto en paralelo a las pilas, lo que voy a obtener no es hacer mayor tensión, sino que voy a obtener mayor intensidad de corriente. ¿Se entiende? Voy a obtener mayor corriente. Pasa lo mismo con las baterías de los autos, por ejemplo. Las baterías de los autos también no vienen baterías de 24 voltios. Los vehículos grandes como camiones y máquinas usan 24 voltios por lo general, porque al ser más grande necesita mayor tensión, porque si no la instalación eléctrica no tendría la tensión necesaria en todos los puntos. Utilizan dos baterías de 12 voltios conectadas en series entre sí, entonces le da los 24 voltios que necesita. No sé si se comprendió aquí esta aplicación del circuito serie. Las aplicaciones del circuito paralelo ya las conocemos, igual que las mixtas, son las que utilizamos normalmente en nuestros hogares, y la otra aplicación del circuito serie que ya les dije es para lo que son interruptores, llaves y también lo que son fusibles o elementos de protección. El fusible siempre se conecta en serie con toda la carga que yo quiero proteger. El interruptor, el pulsador, cualquier elemento de control siempre se va a conectar en serie con la carga que yo quiero controlar, nunca en paralelo, porque si no provocaría directamente un cortocircuito. Bueno, espero que hasta acá les haya quedado claro lo que son los circuitos serie, paralelo, mixto y cómo son sus conexiones y aplicaciones principalmente. A modo de resumen y para cerrar el tema, vamos a ver este cuadro sinóptico que nos presenta un poco cómo se comportan las diferentes magnitudes en los diferentes circuitos, por lo menos las tres magnitudes principales. Arrancaremos por la resistencia. La resistencia en serie es mayor que en paralelo, por lo tanto la intensidad de corriente en serie va a ser menor que lo que es en paralelo. ¿Por qué es mayor la resistencia? Porque se suman todas las resistencias de los artefactos o elementos conectados en ese circuito. Vamos a la intensidad. Dijimos entonces que es menor cuando está en serie, mucho mayor cuando está en paralelo. Cuando está en serie es más constante, es decir, es la misma en todo el circuito eléctrico. Cuando está en paralelo, la intensidad de corriente es variable y va a depender de los elementos que estén conectados en el mismo. La suma de todas las intensidades de corrientes en un circuito paralelo nos va a dar la intensidad de corriente total del mismo. ¿Qué sucede con la tensión? La tensión en serie es variable también dependiendo de los elementos que están conectados en el mismo, de la resistencia que tienen, y a su vez la suma de todas esas tensiones nos tiene que dar el total de la tensión que se encuentra en la fuente. La tensión en paralelo es constante en todo el circuito, siempre igual que la que está en la fuente, es decir, no hay variación significativa de la tensión dentro de un circuito paralelo. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro el tema de circuitos eléctricos con este resumen. Cualquier duda, consulta o comentario al respecto lo pueden hacer ahí en los comentarios de la clase. Hasta acá la clase del día de hoy.